Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradecer esta invitación a la Fundación Ortega y Gasset y a la Casa de América, donde nos encontramos, y bueno, con ella la oportunidad de moderar esta mesa de análisis, que espero sea muy fructífera y que al final pues cuente con la participación del público, ¿no? Si es que logramos motivarlos, que yo creo que sí. En esta mesa vamos a abordar la lucha por el poder en México con motivo de las elecciones que saben que tendrán lugar el próximo 1 de julio y que tienen un espectro muy amplio, aunque desde luego es la renovación de la presidencia la que sin duda pues más focos está trayendo. Partimos de entrada con cierta ventaja, habida cuenta de que ha habido mesas precedentes, cerramos la jornada y por lo tanto pues contamos con todo el background que se han ido dejando las distintas mesas que han acometido desde diversos enfoques, ¿no?, y sensibilidades, una actualidad pues que a mí me parece muy motivadora y al mismo tiempo muy difícil de desentrañar, como es la de México, que tiene en estos momentos un proceso electoral en marcha con todos los desafíos que ello conlleva, ¿no? Alguien dijo una vez que cuando visitas México, al primer mes eres capaz de escribir un libro de 200 páginas, al año escribes un libro de 50 páginas y al cabo de 10 años difícilmente escribes una cuartilla. Sí, lo que creo, a mí me encantó la anécdota cuando me la contaron, porque creo que refleja muy bien el grado extremo de dificultad que siempre ha tenido la realidad mexicana, no es de ahora. El contexto, desde luego, como decía, es sumamente complejo y acá a nadie se le escapan los serios problemas que está afrontando México a nivel interno, pero también a nivel externo, con la llegada del señor Donald Trump a la presidencia del país vecino, Estados Unidos, lo que ha agregado un plus de tensión e incertidumbre y, desde luego, con las consiguientes repercusiones, ¿no?, que se están notando ya de alguna manera. El escenario mexicano resulta imponente para cualquier partido con vocación de gobierno, con independencia, lo digo, de sus señas ideológicas, ya que las asignaturas pendientes en muy distintos ámbitos implica batallar en multitud de frentes de manera simultánea y comprometen además a todos los niveles del Estado. Además de que se requieren, evidentemente, reformas profundas de calado y con vocación de permanencia, así como de recursos económicos que muchas veces trascienden la mera voluntad política. Temas como la pobreza y la desigualdad, la inseguridad y la violencia, fundamentalmente la derivada del narcotráfico o el fenómeno de la corrupción, por citar algunos de los retos más apremiantes junto a la crisis de representatividad que no solo afecta a México, que como saben, sino a buena parte de los países occidentales, todos ellos son asuntos de mucho calado que condicionan la lucha electoral por el poder y que desde luego están marcando la agenda de los diferentes partidos mexicanos. En esta primera aproximación yo destacaría también el hecho de que todos los partidos que realmente cuentan hayan decidido sumar fuerzas y acudir a las urnas integrados en diversas alianzas en las que conviven incluso formaciones manifiestamente encontradas en términos ideológicos. Las tres grandes coaliciones señalan a la ciudadanía en general como principal distintivo de sus inquietudes, abanderando sentimientos colectivos, y dos de ellas específicamente incorporan la marca de México en su tarjeta de presentación como el aglutinante por excelencia, aunque difieran en el tratamiento de los problemas, evidentemente. En cualquier caso, esta concentración de siglas sugiere cierto alejamiento de los nichos tradicionales en busca de un voto genérico, más elástico, que es una tendencia que se registra cada vez más a nivel internacional y de la que tenemos un ejemplo reciente en las últimas elecciones italianas, en las que el eje de la política convencional se vio desplazado por la irrupción de partidos emergentes que manejaron programas menos focalizados y mucho más transversales. Creo que esta es una tendencia internacional desde mi punto de vista. Tras esta breve introducción, paso sin más a presentar a los analistas que van a participar en esta mesa y que cuentan todos ellos, desde luego, con una sólida trayectoria. Carlos González Martínez, a mi derecha, licenciado en Economía, con una especialidad en Derecho Electoral, es especialista en temas electorales y de participación ciudadana, ha desempeñado cargos de alta responsabilidad en las tres instituciones electorales federales mexicanas, en organismos internacionales y en el Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Ha sido también coordinador de asesores en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Samuel Aguilar Solís, consultor en temas políticos y electorales, es licenciado en Economía y diplomado en Mercadotecnia Política y Gobernabilidad y Sistemas Políticos Comparados. Ha sido también senador y diputado y publica habitualmente artículos y ensayos en diversos medios mexicanos. Se desempeña asimismo como miembro distinguido del Consejo Editorial del periódico Reforma de México. César Astudillo Reyes, a mi izquierda, es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y dirige la revista mexicana de Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta Casa de Estudios. Licenciado en Derecho, tiene una maestría y un doctorado también en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Coordinador en la Academia de Derecho Electoral del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sus líneas de investigación se han centrado en el derecho constitucional, electoral y parlamentario, además de la justicia constitucional y derechos fundamentales. Bueno, bienvenidos a los tres. Y hechas las presentaciones, cedo sin más la palabra al primero de nuestros ponentes, Carlos González Martínez. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias a la Casa de América por recibirnos. Voy a poner mi cronómetro. Entiendo que tenemos 25 minutos. Aproximadamente. Luego que a los 20 me hagas una seña a los y 20 a los 25 me arrebates el micrófono, por favor. Es realmente una gozada estar aquí. Yo viví en Madrid casi 3 años, cursé mi doctorado en América Latina Contemporánea en la Fundación Ortega y Gasset, así que me siento literalmente en casa. Pero más aún por ver a tantos y tantas amigas, amigos con los que hemos compartido pues ya casi 2 décadas, más de 2 décadas en mi caso, de construcción de instituciones electorales para la democracia mexicana. Y más recientemente en pos de la participación ciudadana en otros campos, ¿no? que tienen que ver con lo electoral, pero lo alimentan y lo trascienden, como los de la participación ciudadana. Por eso celebro que esté mi querido Miguel Arán aquí, director de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, con quien coincidí en un foro internacional en Guadalajara y ahora nos acompaña. A mi director ejecutivo, desde luego en México, mi querido Paco Parra, muchas gracias por la invitación, las autoridades de la Fundación, en fin, a todas y todos. Voy al punto. ¿Qué es lo que está en juego en México en torno a la lucha del poder en este año? Déjenme ponerlo en perspectiva electoral. Y antes decir que me siento solamente en casa, sino en familia, porque tengo el honor de acompañar a mis hijas este día en este evento. Nati, Vale, gracias por estar aquí. Y ¿qué es lo que está planteándose en juego? Yo creo que lo que está en juego es, lo voy a decir en términos que esta mañana fueron referidos en torno a la historia electoral mexicana, una nueva, definitiva reforma electoral. Es difícil que haya muchas reformas definitivas en cualquier cosa, pero en este caso, como ustedes verán, es posible. Y no lo digo yo, déjenme ampararme en un personaje ilustre, lo dijo Dieter Norgen, que fue quien propuso este concepto al presidente Zedillo para la elección de 1996 y que, pues estando no en el claustro académico, pero sí convocados por una institución académica como el Ortega y Gasset, puedo referirlo de nueva cuenta. Necesitamos una nueva reforma definitiva en México, porque ciertamente, se dijo también en la mañana, estamos ante la elección más grande de la historia del país. Solo tomen en cuenta, la última elección presidencial que organizó el IFE lo hizo para elegir 3 cargos, presidente de la República, Senado y diputadas. Para elegir entonces 629 personas, un presidente, 500 diputadas y diputados, 128 senadores y senadoras. Hoy el INE, que sucede al IFE, ya lo saben, lo sabemos, está organizando una elección, porque lo está organizando de hecho ellos y ellas, junto con institutos locales, ciertamente, pero centralizados en la institución nacional, una elección para más de 3,000 cargos y 18,000 personas. Es decir, de 629 a 18,000 y de 3 a 13,000, a 3,000. Es la más grande, pero también es la más compleja, porque supone una articulación inédita y yo diría irresuelta, si quieren después lo platicamos, respecto de cómo se relacionan las autoridades locales con la autoridad nacional. El ejemplo más claro es la casilla única.
Ahora, por primera vez, vamos a votar en 30 entidades, en la Ciudad de México también, en una sola casilla, con unos solos funcionarios de casilla y que contarán todos ellos los mismos votos. La proporción también es de 1,200 a 3,000 votos, dependiendo evidentemente del porcentaje de votación de participación que haya. El 1 de julio, el número de votos, papeletas que van a tener que contar las y los funcionarios, más del doble del que lo hicieron en la 2012, pero en el mismo tiempo y en el mismo lugar, y como diría clásico, casi con la misma gente, porque los funcionarios de casilla repiten y desde luego los electores. Bueno, es la más grande, la más compleja, pero también la más complicada por el entorno político e institucional que ya ha sido más que expuesto y diagnosticado durante el día. Después de más de 20 años de participar en organizar elecciones en México, les puedo decir, siempre hemos dicho que todas las elecciones son diferentes, todas las elecciones son difíciles, pero esta, créanme, es la que más, por todo el entorno histórico, político, contextual, coyuntural y estructural en el que nos encontramos. ¿Qué está en juego? Déjenme plantear como idea a fuerza lo siguiente: una reforma definitiva electoral en México que ya no se puede centrar en lo estrictamente electoral. Eso está resuelto ya, a veces un poco hecho bolas, como decimos en México, por el carácter barroco de nuestras instituciones y normas, pero ya está resuelto. Lo que necesitamos resolver ahora, como diría también Dieter Norden, es el contexto de las elecciones. Las elecciones en México son elecciones íntegras, como veremos más adelante, conforme a los principios internacionales, pero no puede haber elecciones íntegras definitivas en un contexto de baja calidad de la democracia y en un entorno de baja intensidad de la ciudadanía. Tenemos que ir ahora al contexto. Primero, durante la transición nos metimos a fondo al sistema electoral, lo transformamos, lo atrapamos, lo ciudadanizamos, lo hipervigilamos. Después fuimos un poco al término de las condiciones políticas de la contienda y hoy tenemos que ir con valentía, con coraje, con honestidad al entorno, al contexto en el que se desarrollan esas elecciones. ¿Qué está en juego? Una tercera homeostasis del sistema político mexicano, lo voy a explicar más adelante, por lo menos lo voy a intentar. Una transformación del régimen político mexicano, casi en términos, digamos, académicos, el cierre de la transición. Nunca supimos cuándo empezó nuestra transición, no estamos seguros, algunos ni siquiera que haya habido una transición, yo sí. Y algunos dicen que ya acabó y otros no sabemos bien si acabó o no acabó, pero creo que este es un buen momento como para cerrarla. Y, como digo, una nueva reforma electoral definitiva que vaya desde lo electoral hacia el contexto. Bueno, pues se dijo también en la mañana, hemos regresado otra vez al mundo mexicano de la transición, donde cada vez que había una elección había una reforma electoral y no solamente eso, una nueva autoridad electoral. Hay un también célebre cantante mexicano que tiene una canción que dice que te llames como te llames, te llamarás Gloria. Pues igual, en este caso, se llamara como se llamara la autoridad electoral que la conformara, se conformaba por gentes diferentes. No voy a hacer un repaso de ello para no detenerme, pero quiero subrayar que el único paréntesis que hubo sobre esta circunstancia fue en torno de la elección del 2000. Del 96-97, que fue la última reforma electoral estructural trascendente y la integración de un nuevo órgano con personas específicas, a la elección del 2000, les pasó la elección del 2000 presidencial y luego la legislativa del 2003, fue el único periodo en más de 30 años en donde hemos tenido solamente, o hemos podido ir con la misma ley y con las mismas personas. Ya después no, otra vez regresamos a reformas electorales y al cambio de las personas, aunque siguiera siendo el propio IFE y el propio Consejo General y la propia determinación o denominación de los consejeros electorales. Del 1997 al 2014 tuvimos 11 reformas electorales en el país, con sus sucesivas cambios en la autoridad. Voy a dejar el PowerPoint para quien lo quiera consultar, voy a ir solo sobre temas relevantes. Bueno, pues después de eso que se había logrado hacer una cierta estabilización en el proceso electoral mexicano, institucional y político,
vienen de nuevo estos procesos de cambio. Yo sostengo, por lo que vamos a plantear con detalle más adelante, que ahora necesitamos una nueva reforma definitiva. Y lo digo en términos de Dieter Nolen, ahí está la nota, es larga, no la voy a leer, solo refiere precisamente que después de un foro al que fue invitado, por cierto, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, del que forma parte súper destacada César Astudillo, por cierto, gracias por incluirme en este panel de lujo y permitirme acompañar a estos señores. Lástima que solo seamos señores, faltaron algunas señoras quizá para el tema de paridad de género, pero excelente panel. Bueno, va a México Nolgen, hace su presentación y en esta publicación que hace el tribunal de sus relatos establece que él habla de la reforma definitiva pensando en que tiene que ser una reforma no cosmética, sino una reforma, diría él, que garantizara unas elecciones legítimas plenamente, ¿no? Dice ahí, de este intenso recuerdo que tantas continuistas para una reforma que hiciera la diferencia, una reforma definitiva que implantara comicios libres y honestos. Y con este concepto se fue la exposición de motivos y toda la reforma, y fue la idea que se transmitió, muy criticada, por cierto, muy polemizada en la ágora pública mexicana, pero que quería decir ya no pequeños ajustes, sino una reforma radical. Eso es también lo que necesitamos en México. Durante 30 años hemos ido construyendo un entorno legal e institucional suficiente para decir que hemos concluido esa tarea. A lo mejor luego aplicamos mal el método y las técnicas, pero la tarea se concluyó. Inició todo, como saben ustedes, hace 30 años, en la noche de la elección presidencial, del cómputo de la elección presidencial de 1988, cuando el sistema se calla, de callarse, y se cae, de caerse, inicia todo este proceso de reforma institucional en México y empieza lamentablemente sobre la piedra de toque de la desconfianza. Todo se construye, un aparato tremendo, costoso, abigarrado, barroco, para evitar la desconfianza. De esta forma llegamos a los extremos, déjenme decírselos así, de votar en billetes y de quemarnos para garantizar que nadie vuelva a votar. Y me explico. Las boletas electorales en México tienen tantos candados que parecen más bien billetes, quizá lo sean, que boletas, papeletas para votar, impresas en papel seguridad, que solo se imprimen en determinadas fábricas, que viene custodiada por el Ejército de la Ciudad, bueno, va custodiada por el Ejército de la Ciudad de México, que tiene tramas invisibles y otras sellos de agua visibles, pero otras que solamente se ven si se fotocopian y se activa un dispositivo ahí químico, que tiene líneas que parecen líneas, pero no son líneas, son microimpresiones con el nombre de la autoridad electoral, con folio, con el municipio al que tienen que ir finalmente a dar. Es una locura. Yo tuve la oportunidad de estar en talleres gráficos de la Nación, viendo el proceso de impresión de las boletas, y le dije a su director, oiga, pues qué maravilla que haya una institución como esta que pueda hacer esto en tan poco tiempo y con tal calidad, pero qué pena que lo necesitemos, que necesitemos unas boletas de este tipo. Nuestra credencial de elector, ya saben ustedes, nosotros no tenemos DNI, no tenemos documento de identidad, es la credencial de elector, que dice, sin embargo, credencial de elector para votar, no dice credencial para acreditar la nacionalidad, la personalidad, la residencia, ni la posibilidad de entrar al bar, al antro de nadie, o de cobrar el cheque, la pensión de nadie, y sin embargo es el documento que se utiliza. ¿Por qué? Por la cantidad de candados que tiene. Bueno, votamos sin billetes, pero no solamente eso, nos quemamos. ¿Por qué? Porque desconfiamos, como en la prehistoria electoral hubo un personaje, hubo un personaje que se llamaba el ratón loco, que era la gente que iba y votaba en distintas casillas, obviamente por el mismo partido. Entonces, para evitar que el ratón loco vuelva a aparecer, quemamos a la gente. ¿Por qué la quemamos? Porque le marcamos el dedo, pero no le pintamos el dedo. No es una pintura, es un líquido indeleble, es una composición química que quema. Es superficial y levemente, pero quema. Entonces nos quemamos, votamos en billetes,
usamos pasaportes, porque eso es nuestra credencial de elector, para votar. La desconfianza es de tal tamaño que hemos construido todo eso. Para poner 3 ejemplos pequeños del monumento institucional y de gasto que implica la elección. Entonces, el problema ya no es ese, el problema es el entorno. Y la última llamada de atención, eso está en otra lámina, ya me la salto, no importa, fueron las elecciones locales del año pasado. La movilización de recursos desde el erario público, desde los gobiernos, en torno a elecciones locales fue monumental, monumental. Al final terminó en una trifulca entre la autoridad electoral, el INE, y la autoridad jurisdiccional, el tribunal, respecto a si se había pasado o no el tope de gastos de campaña en uno de los estados, en Coahuila. El INE, que es la autoridad que fiscaliza, dijo que sí. Y el tribunal, que es la entidad que revisa las decisiones de la autoridad administrativa fiscalizadora, dijo que no. De todas maneras, el tema era no si se había gastado lo que se dice que se había gastado, sino que si los rubros debían contabilizarse o no para el tope de gastos de campaña. Que además la ley, muy a la mexicana, en el que tanto es tantito, dice, bueno, está prohibido pasarse los topes de gastos de campaña, pero en 5%. O sea, es como, sí se puede usted pasar el alto, pero solo 20 metros, ¿no? Se pasa uno al alto o no se lo pasa. Se pasa uno los topes de gastos de campaña o no se los pasa. Bueno, a pesar de esas veleidades, el tema era saber si pagarle o no a los representantes de casilla implicaba un gasto de campaña o no. Unos decían que sí, entonces se pasaba el tope y entonces se anulaba la elección. Y otros decían que no, entonces no se pasaba el tope y no se pasaba la elección. El hecho es que el sistema ya dio para sí. ¿Podemos ir a otras 3 elecciones, 2 elecciones, 100 elecciones, 1000 elecciones así? Pues sí, igual. Pero la verdad es que lo que va a seguir produciéndose es una crisis de legitimidad y desconfianza. Y el tema, insisto, no es si los billetes en los que votamos, si la quemadura que nos hacemos o si el pasaporte que utilizamos sirve o no, sino el contexto público y social en el que lo hacemos. La baja calidad de nuestra democracia. Y vean ustedes, no doy muchos más elementos, pero, bueno, de acuerdo con los estándares internacionales, estos son los 5 principios que la Comisión Kofi Annan establece de elecciones íntegras. Todos en el papel y en el desempeño institucional los cumplimos. No hay uno solo que no lo cumplamos. Hay elecciones íntegras de acuerdo a este planteamiento teórico y comparado internacional, pero no son elecciones íntegras plenas por el contexto, como ya señalé, en que se desempeñan. México se ubica, de acuerdo con el World Justice Project, mi inglés, como pueden ver, es atroz, se ubica en el lugar 92 de 113 países, en el estudio último, el más reciente, con lo que cayó 4 posiciones respecto al mismo índice en el 2016, cuando ocupamos el lugar 88. Aquí están los datos tremendos. Entre los países de ingreso medio-alto, a los que de acuerdo a este índice pertenece México, según la clasificación del propio World Justice Project, nuestro país se encuentra en la posición 34 de 36, solo por encima de Turquía y Venezuela. El deterioro del entorno político en México es atroz. Solo reparemos un momento en por qué un país, una nación, necesita un sistema nacional anticorrupción. Todos entenderemos que se necesita un sistema nacional meteorológico, ¿no? Para saber, por ejemplo, según este sistema, mañana llueve en Madrid, a ver si es cierto. O un sistema nacional contra desastres naturales. Un país donde tiembla como tiembla en México, vaya que es necesario. Sistema nacional de salud, de educación, de carreteras, de lo que ustedes quieran, pero cuando ya un país necesita un sistema nacional anticorrupción y su réplica en 32 sistemas locales anticorrupción, es que algo está mal. Pero no solamente eso, cuando esos sistemas ni siquiera se logran integrar y funcionar, pues está todavía peor.
Ya nos pasamos otra vez todos los límites y los plazos legales para que el sistema nacional y el sistema local anticorrupción estuviera integrado. No lo está. Ya faltan solo ¿cuánto? 5 minutos. Bueno, ese es el entorno en el que estamos. Ahora vamos todavía con mayor dramatismo. Estamos, bueno, ese es para el tema de la baja calidad de la democracia. Vamos al tema de la ciudadanía de baja intensidad. Estamos ante un desastre cívico y un tsunami ciudadano. Lo digo en 2 palabras. Estamos en el último lugar, en el penúltimo reporte de Latinobarómetro, en el respaldo popular a la democracia en México. Somos el único país que ha caído 11 puntos desde que el Latinobarómetro empezó a hacer sus mediciones. El nivel de confianza y calificación hacia los partidos y los diputados y diputadas es de 4.2 puntos frente a 4.3, 4.4 de las policías. Pero no solamente eso, el informe País en México nos acredita que el 70% de las personas ya no solo no confían en los partidos y en las instituciones, sino no confían en las otras personas. En México, ya saben, organizamos las elecciones con personas elegidas al azar, capacitadas y responsables de las mesas. El índice de rechazo para formar parte de las mesas ha pasado del 10-12%, dependiendo de elección federal local, al 45-50%. La gente se nos está yendo. A la autoridad electoral le cuesta trabajo incluso contratar a las personas que van a capacitar o convocar y pagar a las personas que se van a hacer cargo como consejeras, consejeros de las elecciones. Es verdaderamente un desastre. Llegamos a esta elección, de acuerdo con el Pliego de Reforma, por cierto, con una evaluación de nuestro presidente, donde el índice de rechazo, déjenme ver, es de 70%, números redondos, frente al 30% de aprobación, cuando el presidente anterior tuvo resultados invertidos. El clima, el ambiente del espacio público mexicano, diríamos nosotros, no está para bollos, para volver a intentar hacer lo de siempre y volver a tratar de decirnos otra vez que todo está bien, cuando no todo está bien. El sistema electoral está bien, el contexto social y político está mal, muy mal. Bueno, ¿qué es lo que vendría? Pues vean ustedes, casi 20 años, dice el tango que no son nada, quizás sea cierto, hemos tenido procesos de homeostasis, es decir, de recomposición dentro del propio sistema, con cambio de régimen, digamos, pero para mantener el funcionamiento del sistema. Nadie cuestiona que seamos una república federal, democrática, representativa, etcétera, bicameral, con un presidencialismo donde se elige directamente al presidente y no en cortes o a partir del Parlamento. Nadie cuestiona eso. Lo que está en cuestionamiento es la operación del régimen político en torno, justamente, como decimos, al proceso electoral. 1997, 1996, 2017, 18 han sido etapas en la historia del país, no puedo ya detenerme en ello, si alguien me pregunta, con mucho gusto, donde hemos hecho cambios fundamentales. Y este es, de nuevo, uno en el que tenemos que hacer este diagnóstico preciso y propuestas específicas. Se habló en la mañana, por ejemplo, respecto del sistema nacional electoral. El diseño actual y el funcionamiento actual de ese sistema, lo único que ha provocado y va a seguir provocando son fricciones, que al final se resuelven, incluso en el tribunal, pero fricciones. Hay que replantear el sistema nacional electoral en México. Creo que al final de cuentas, termino, ante lo que estamos es ante la necesidad de repensar nuestra democracia. Aquí está. De repensar nuestra democracia. Tenemos, y no solamente en México, pero tenemos en México una democracia de lejanía a las personas reales, a los 80 y tantos millones de personas que estamos convocados a votar. El tema de la democracia nos resulta lejano, ausente, incluso incómodo, a veces grotesco.
porque lo vemos de lejos y de fuera. Lo que es necesario ahora, Miguel, quizás estés de acuerdo conmigo, es generar procesos más localizados, más de incidencia pública, que le permitan a la gente otra vez y poco a poco apropiarse del espacio público a través de un proceso de democracia participativa. No desdeña lo electoral, por supuesto que no, eso ya está muy bien armado, de una democracia de proximidad. Y les puedo decir, como una de las únicas, quizá la única buena noticia que voy a decir en este momento, que hay en México una sociedad civil increíblemente vigorosa. Es falso que no haya participación ciudadana. No la hay donde no le interesa a la gente, pues ¿por qué le va a interesar? No le atrae. Pero hay espacios de participación ciudadana que se expanden, que se consolidan y que van haciendo experiencias exitosas, replicables, de participación ciudadana que pienso deberán nutrir al fondo y al final los procesos electorales por venir. Gracias, Luis. Bien, gracias, Carlos, por esta intervención, que yo creo que va a ser muy nutritiva a todos los efectos, ¿no? Yo remarcaría varias de las cosas que has planteado. En primer lugar, bueno, has hecho mucho énfasis en la necesidad de repensar la democracia, ¿no? Que yo creo que este es un problema, además, no solo de México, como has dicho, sino presente en muchos países a nivel internacional, ¿no? Esa necesidad de reinventarnos, ¿no? Ante lo que está claro es una crisis de representatividad que está poniendo en juego la propia vitalidad democrática, ¿no? En no pocos países. Está en juego una nueva y definitiva reforma electoral que necesita México y que aborde fundamentalmente el contexto. Un contexto que se distingue por la baja calidad de la democracia y por una baja también intensidad ciudadana, por una escasa participación ciudadana, motivación ciudadana. El reto, vencer la crisis de desconfianza en un contexto de gravísimo, creo que decías atroz, deterioro político y civil. Urgen cambios fundamentales, replanteando el sistema nacional electoral en su conjunto. Creo que eso es un poco las ideas que se me han quedado y que, bueno, pienso que nos pueden servir luego para abrir el debate. Dicho esto, le toca el turno ahora a Samuel Aguilar. Adelante, Samuel. Gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, agradecer a la Fundación e Instituto Ortega y Gasset y Marañón y, por supuesto, a su capítulo México, al doctor Francisco Parra por esta invitación y a todas y todos ustedes, muchísimas gracias por su asistencia. Compartir esta mesa con Carlos González, con César Astudillo, con Luis Méndez, muy buenos amigos de hace mucho tiempo, pero sobre todo conociendo yo su capacidad y su experiencia en los temas de procesos electorales, la verdad es un honor estar aquí. Las elecciones que vienen el 1 de julio son realmente las elecciones más históricas que hemos tenido esta generación de mexicanos. Cuando hago énfasis en las elecciones que vienen, es porque no viene la elección y de manera común casi siempre hablamos de la elección y no, cada una tiene su lógica, cada una tiene su dinámica, cada una tiene un contexto, cada una tiene su propia historia y sus propios actores de manera particular. Por eso creo que es importante, primero para entender este proceso electoral que estamos viendo, que no hablemos de la elección que viene el 1 de julio, sino de las elecciones que vienen. ¿Y cuáles son las elecciones que vienen? Viene una elección de presidente de la República, viene la elección del Congreso, en donde habremos de elegir 500 diputados federales y 128 senadores. Esta es la elección federal, pero a diferencia de otras, esta también por primera vez van a ser unas elecciones nacionales, en el sentido de que literalmente todo el país va a estar en elección, no solamente por estas elecciones federales, sino también las elecciones locales. En estas elecciones locales vamos a elegir
9 gobernadores, incluyendo el jefe de gobierno de la Ciudad de México, y nada más estas 9 elecciones de gobernadores representan el 40.85 de la lista nominal. Para que vayamos viendo también cuál es el peso electoral que tienen las entidades en donde va a haber elecciones de gobernador. Así como hay entidades que tienen una mayor lista nominal, y que eso es importante fundamentalmente para los equipos de campaña, para sus estrategias de sus candidatos, también es importante saber en dónde están concentrados los votos. Y da la casualidad que en estas 9 elecciones que vamos a tener para gobernador está el 40% de la lista nominal. Vamos a elegir también en 27 de las 32 entidades del país congresos estatales, donde todas las entidades, salvo Baja California, Nayarit, Tamaulipas, Coahuila y Quintana Roo, estarán eligiendo a sus congresos estatales. ¿Cuántos diputados van a elegir ahí? 585 diputados de mayoría relativa y 387 de representación proporcional. Aquí en estos 27 entidades que van a tener estas elecciones locales para el Congreso, es casi el 90% de la lista nominal, 89.27 de la lista nominal, nada más, para que vayamos viendo entonces cómo se van compaginando las elecciones y cómo es importante cierto tipo de elecciones para saber realmente en dónde va a estar el peso electoral y quiénes son los que van a llevar realmente la carga de las elecciones. Ahorita vamos a ver por qué es importante de este tipo de números. También en 25 de las 32 entidades de nuestro país se van a elegir 1,598 ayuntamientos, incluyendo más 16 alcaldías que por primera vez se van a elegir en la Ciudad de México. Aquí estamos hablando de 1,596 ayuntamientos. Ojo, nada más el estado de Oaxaca tiene 570 municipios, pero no van a estar incluidos en estos 1,596 los 570. Solamente 153 que son los que se eligen a través de este procedimiento de manera constitucional. El resto son, y así en plural, por usos y costumbres, porque ni siquiera hay un uso y costumbre, son varios usos y costumbres los que los amigos oaxaqueños tienen, pues para hacer las cosas más fáciles, ¿no? Ya ven cómo son, ¿no? Entonces, tienen 570 municipios y una cantidad diversa de procedimientos, de usos y costumbres. Vamos a tener en total 3,406 cargos, pero si nosotros sumamos todos los regidores y síndicos de los ayuntamientos, entonces serán más de 18,000 cargos los que vamos a tener, en una lista nominal de prácticamente 90 millones de mexicanos. Ahora bien, la pregunta que dice acá atrás es, ¿qué está en juego? Lo que está en juego es el proyecto de país. Lo que está en juego es también la credibilidad y la confianza sobre las instituciones. Pero aunque parezca muy abstracto, y ahorita daremos algunos datos, también está en juego la credibilidad en la política. Si efectivamente seguimos creyendo que la política es el instrumento para resolver los problemas, eso también está en juego. ¿Cuál es el contexto en el que vamos a ir a esta elección? Primero hay que señalar que somos efectivamente un país importante y obviamente es nuestro país y nos importa, pero no es la única elección que se va a desarrollar en el mundo. Y también hay un contexto internacional que influye en los electores. Digo de manera muy sencilla 3 temas que el señor Trump nos ha estado atosigando literalmente desde la campaña y ahora como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que tienen que ver con un contexto internacional,
pero que tienen que ver directamente con un elector de a pie de cualquier comunidad de nuestro país que me indiquen. Dice que va a expulsar migrantes. Un crecimiento mediocre que tenemos de la economía mexicana del 2%, ¿vamos a tener capacidad, si no la cumple, para darles empleo? ¿O se van a ir a engrosar las filas del crimen organizado? Dice que va a construir un muro en la frontera y quiere que aparte lo paguemos nosotros. Y dice que quiere acabar con el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué pasará con un trabajador que trabaje en una maquila y el sábado le paguen la raya y el lunes vaya y le digan que ya está cerrada la maquiladora? Bueno, lo de la maquila, digamos, una fábrica de autopartes que está ahí y que le paguen su sueldo ese fin de semana y con eso vive, pero el lunes ya no hay, gracias a que el señor Trump es posible que nos cumpla sus ofertas. Entonces el contexto internacional sí influye en los electores, sí influirá en los discursos, en las propuestas que tengan los candidatos y sus partidos o sus coaliciones como van ahora. En el mundo, para el 2018, hay una expectativa, según los organismos internacionales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, de un crecimiento de la economía de 3.1%. Los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, gracias al Tratado de Libre Comercio, dice que en el 2018 va a crecer la economía 2.6%. La zona euro dicen que van a crecer 2.4%. Reino Unido, gracias al Brexit, va a crecer solamente el 1%. Japón va a crecer al 1.6%. China, que es la gran locomotora de la economía mundial, va a crecer al 8.5%. América Latina va a crecer al 2% y las economías emergentes van a crecer 4.5%. México, dado las cifras por el INEGI, en nuestro país el año pasado crecimos al 2%. Entonces, el contexto internacional dice que crecemos menos que el resto del mundo y en cualquiera de los bloques que lo pongamos, con nuestro vecino comercial, con la Unión Europea, con los países como nosotros, los países emergentes. ¿Con quién nos queremos comparar? Con quien nos comparemos, estamos por abajo. Y eso, por supuesto, que influye en el ánimo del elector. Hay un contexto interno que se está dando fundamentalmente de quién contra quién. Y entonces hay un contexto, y lo vimos en la mesa anterior, que había cierta diferencia literalmente entre los dos extremos que estaban aquí en la mesa. Pero cuando había oportunidad, entre los dos extremos se iban contra Andrés Manuel López Obrador. Entonces, los de aquella extremo de aquella mesa estuvieron atacando a la coalición que estaba sentada casualmente de este lado. Entonces, el contexto nos dice que hay un enfrentamiento de pro-AMLO o anti-AMLO, o anti-PRI o pro-PRI, con sus coaliciones. Al final, lo que se presenta es si va a haber una continuidad del proyecto neoliberal que está en nuestro país desde 1986 o va a haber una ruptura. Si se va a mantener los escándalos de corrupción y su pareja, la impunidad, si va a mantenerse la crisis de los partidos y la desconfianza y la falta de credibilidad, no solamente con los partidos, sino también con la clase política, si se va a dar la credibilidad de los independientes. Ya vimos, primero, que no tienen nada de independientes porque los que anduvieron buscando las firmas tenían 24 horas de haber renunciado a sus partidos políticos. Segundo, que hicieron unas trampas, que esos también son actos de corrupción, por supuesto, para conseguir las firmas. Entonces los que están ahí, 3 que están ahí, pues no deberían de estar, 2 oficialmente porque el INE ya los descartó. Y la otra es como un expresidente municipal de San Blas en Nayarit, que decía que sí había robado, pero que había robado poquito. Entonces, a la que dejaron aquí de los independientes, dicen que sí hizo trampas, pero poquitas firmas, y entonces la dejó la autoridad sobrevivir. ¿Seguiremos teniendo credibilidad en las instituciones?
Hay un contexto también de la elección que tiene que ver con la aprobación del presidente de la República. La encuesta anterior de Reforma decía que tenía 19%. El promedio de Mitofsky y de Parametría dice que tiene 26%. La encuesta de ayer de GEA dice que tiene 16%. Ustedes escojan. Y cualquiera de las que escojan, lo que podremos estar todos de acuerdo es que no se tiene legitimidad con eso. La más alta 26, la de Reforma 19 o la de GEA de ayer de 16. ¿Se puede tener legitimidad o será un pasivo justamente en este proceso electoral? Ni les digo si lo comparamos con la calificación que en los mismos tiempos tenía el presidente Salinas, por ejemplo, o Zedillo, hasta Fox y Calderón. Entonces, ese es el contexto también, pero es un contexto que también nos presenta una gran irritación social, una especie de búsqueda de venganza social sobre personajes, sobre la clase política, que busca y clama justicia, que tiene incredulidad en las instituciones, pero también en los personajes, y que se descarga a través de las redes sociales con los memes. Entonces la pregunta que debemos de plantearnos ahora es, ¿habrá posibilidad de que este enojo social que pasemos y transite de los memes a los votos? Porque esa es una pregunta. ¿Se pasará de los memes a los votos o nos vamos a quedar en los memes? Porque si nos quedamos en los memes, bueno, la clase política dirá, pues siguen haciendo caricaturas. Yo conocí un gobernador que tenía casi media sala de esto, en la casa de gobierno, llena de todas las caricaturas originales, porque aparte se dio el gusto de comprarles a los caricaturistas todas las caricaturas que le hacían. Entonces, si ahora la sociedad se burla a través de los memes y se queda en los memes y no vamos de los memes a los votos, pues la clase política dirá, síganme haciendo memes. ¿Cuál es el promedio del elector que va a ir? Aquí lo dijo la maestra representante del partido de Nueva Alianza, es 9 grados, es decir, tercero de secundaria. Es importante que sepamos cuál es el promedio de escolaridad de los electores para que sepamos, entonces, si en esta elección que tanto reclamamos propuestas, que tanto reclamamos hacer el comparativo, si vamos a ir a una elección racional o como todas las elecciones en toda la historia, en todo el mundo, será también en gran sentido una elección emocional. Tenemos y hemos tenido la inflación más alta de los últimos 11 años, 6.77. Tenemos el más bajo crecimiento económico de los últimos años, el 2%, dijo el INEGI, del año 2017. Tenemos 20.5 homicidios por cada 100,000 habitantes. En 2017, nada más en 2017 tuvimos 23.330 ejecutados. Tenemos 43.4 millones de pobres y 9.5 millones en pobreza extrema. Y tenemos que el 1% de los mexicanos posee la tercera parte de la riqueza de nuestro país. No sabemos tampoco, al día de hoy, qué va a pasar en este proceso electoral con los 3 temas que el señor Donald Trump nos tiene como espada de Damocles: con los migrantes, con el muro y con el Tratado de Libre Comercio. Él está jugando sus cartas porque está jugando sus intereses, no los intereses de nosotros, no lo que queramos los mexicanos, pero sí, sin duda, que esos elementos
influyen en el proceso electoral. Ese contexto interno es también con una desafección de la democracia. Latinobarómetro, y ahorita lo comentaba también Carlos, creo que coincidimos en las cifras. Latinobarómetro decía en 2016 que el 48% de los mexicanos solamente apoya la democracia. Ojo, el promedio en América Latina es del 54%. Hay un nuevo elector, hay unas elecciones muy caras, y ya sabemos también que esta es una elección que tiene cosas inéditas, y con esto concluiré y dejaré otras para cuando haya la posibilidad de intercambiar a través de las preguntas otros elementos. A este proceso electoral, a estas elecciones, vamos con algo inédito que no teníamos en el país. Vamos a la elección más grande de nuestra historia, pero vamos también en unas elecciones en donde se puede dar la reelección por primera vez después de muchísimos años en nuestro país. Recordemos, y a los que no son mexicanos les recordamos, que nosotros tuvimos la revolución social, la primer revolución social del siglo XX, y la consigna era sufragio efectivo, no reelección. Y los que somos más viejos, absolutamente en toda la papelería oficial, desde el presidente municipal más modesto del municipio más modesto del país hasta el presidente de la República, todos los oficios al final decían sufragio efectivo, no reelección. No solamente era una consigna, era una leyenda que se constituyó también en un acto cultural. Y ahora por primera vez vamos a la reelección. ¿Se va a reelegir a un alcalde, a un diputado local, a un diputado federal, con la calificación que mencionaba Carlos que tienen los diputados o la clase política? Vamos también con una nueva normativa que el legislador en la reforma del 2014 estableció, vaya, hasta un porcentaje le pusieron en la Constitución, le dijeron que aquel que rebase el 5% lo van a sancionar y lo van a descalificar porque es un mal jugador. Hasta un porcentaje le pusieron en la Constitución los señores legisladores. Un número a la Constitución, el que rebase el 5% queda descalificado del juego. Esta elección también tiene algo inédito. Por primera vez hay puros candidatos que van en coaliciones. Ningún partido por sí mismo presenta un candidato. Es la primera vez en la historia, ¿eh? Siempre los partidos políticos, cada quien presentaba su candidato, o algunos hacían alianza. Ahora es a través de la coalición. Los tres van con coaliciones. Y una, hasta ahorita, que vamos a tener por primera vez también de manera inédita, en este caso ya es definido por la autoridad electoral, una candidata independiente a la presidencia de la República. Vamos a tener también en esta elección la fusión de las autoridades que organizan las elecciones, del INE, del Instituto Nacional de Elección, con los soples locales. Ya los soples locales han tenido sus experiencias a nivel local y ¿saben qué ha sucedido? Que el INE atrae la elección. ¿Qué quiere decir? Pues que como fueron electos, yo creo que a la hora de ejercer el trabajo, pues no fueron tan eficientes. Una presidenta de un OPLE local se equivocó en decir quién había ganado la elección de gobernador. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer la autoridad nacional? Atraer la elección. Vamos a ver si van a tener la capacidad en esta elección de tenerlo. Y concluyo que vamos a tener también como parte inédita en esto el uso total de las redes sociales. Ya en el 2012 tuvimos un experimento, ya hubo presencia de las redes sociales.
Y el mayor fenómeno de esa elección, ustedes lo recordarán, fue Yo Soy 132. En estas fechas, en la Universidad Iberoamericana. En ese momento, si se hubieran desarrollado las elecciones a las 24, a las 48 o a las 72 horas, el resultado hubiera sido diferente, ¿eh? Gracias a las redes sociales. Pero pasaremos de los memes a los votos, hasta ahí me quedo. Muchas gracias. Bien, pero ha sido una exposición también muy detallada, completa y desde luego evocadora de muchas inquietudes que pueden mover a preguntas posteriormente, ¿no? Yo destacaría que estamos ante unas elecciones de carácter histórico. Todo el país va a estar movilizado electoralmente y por primera vez se puede dar la reelección en algunos cargos, concretamente diputados y alcaldes. Está en juego el proyecto del país, la credibilidad en las instituciones, pero también en la política. El contexto internacional, desde luego, influye en los electores, máxime con una presidencia como la tan beligerante, lo de beligerante lo añado yo, no lo has dicho tú, Samuel, como la del señor Trump, con su amenaza, bueno, pues la amenaza de expulsar a los inmigrantes en situación irregular, la amenaza de construir el muro y la amenaza de acabar con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, en el que, como saben, están México, Estados Unidos y Canadá. Otro aspecto que me parece destacable es que existe una gran irritación social y una especie de búsqueda de venganza, de revanchismo hacia ciertos personajes, ¿no? En este sentido, Samuel ha hablado de la gran actividad en redes y la pregunta consiguiente, ¿no? Si estos memes, estos aludes de memes que se dan en las redes van a traducirse en votos. Y por último, otra gran pregunta, ¿será una elección racional o será una elección emocional? Dicho esto, pasamos a nuestro tercer y último ponente, César Astudillo. Cuando quieras, adelante. Muchas gracias. Gracias por la ocasión de estar acá. Quiero agradecer inicialmente a las dos fundaciones, Ortega y Gasset y Marañón, así como al Instituto Ortega y Gasset, la posibilidad de estar aquí en la Casa de América con estos paneles extraordinarios que hemos podido presenciar el día de hoy y en este que es el de clausura, con la grata compañía de Samuel, de Carlos y la moderación de Luis. Quiero hacer una reflexión en dos ámbitos. A partir de que estamos también cerca de dos momentos, de la conmemoración de dos momentos cruciales en la historia de México, uno ya pasó y otro está por suceder. La primera semana de diciembre conmemoramos 40 años de una reforma trascendental para entender el proceso de cambio político, de democratización, de transición a la democracia, como lo queramos entender, a partir de una reforma que fue la que inició una generación de reformas, un conjunto de reformas que tuvieron un objetivo puntual, un objetivo común: modificar radicalmente el sistema político mexicano de un Estado que se basaba en la existencia de un partido hegemónico a un Estado basado en el pluralismo político. Esos 40 años ya ocurrieron el 5 de diciembre y necesitamos hacer una reflexión también retrospectiva, porque necesitamos saber qué hemos alcanzado después de este momento de cambio político y justamente pensar hacia adelante cómo se está reconfigurando ese panorama político, que ahora voy a dar algunas coordenadas. La segunda estamos por vivirla, que es justamente el momento que hoy se ha referido en diversas voces, del momento en el que se cayó de callar y se cayó de caer, como dice Carlos, el sistema de resultados electorales, y que fue también
un momento clave para lanzar la segunda generación de reformas electorales ya con otro propósito distinto. Ya en el centro de la preocupación no estaba el pluralismo político, sino estaba la institucionalidad electoral. Es el momento en el que pensamos en articular un nuevo modelo de organización electoral, es el momento en el que se articula la creación del IFE, es el momento en el que se articula la creación de un tribunal electoral inicialmente autónomo, y a partir de ahí que se empieza también la dinámica de fortalecimiento de estas instituciones. 4 años más tarde nace también la tercera pieza de este modelo para adquirir la configuración que hoy se tiene, que es la FEPADE, y son las tres instituciones articuladoras del modelo de organización electoral. Voy a la primera parte, después de referir justamente estos dos acontecimientos. La primera es un acercamiento politológico, porque se nos pregunta, el objeto de la mesa es la lucha por el poder. Y para entender dónde están luchando hoy en día los partidos, dónde están compitiendo, pero sobre todo cómo están compitiendo, hay que tener algunos elementos para el análisis. No nos podemos quedar ya con los resultados de las últimas elecciones para tratar de anticipar qué es lo que va a venir. Si nosotros ahora pusiéramos el mapa de México y le pusiéramos un color de acuerdo a cómo iniciaba en este mismo momento, hace 6 años atrás, la lucha por la elección presidencial de 2012, sin lugar a dudas el mapa era mayoritariamente verde. ¿Por qué? Porque en ese momento iniciaba con mucha fuerza una competencia política liderada por el PRI. Hoy la foto, sin lugar a dudas, sería distinta. Pero incluso no podemos hacer ese acto de anticipar lo que puede venir ni con los resultados estrictamente de 2012, ni con los de 2015. Son elementos a tomar en cuenta, pero me parece que son uno de los múltiples factores que hay que tomar en cuenta. No podemos deducir necesariamente lo que vamos a ver en este 2018 a partir de estos resultados. ¿Por qué? Porque el mapa político se ha reconfigurado de manera, dramática, de manera profunda, de manera totalmente radical. Déjenme poner esto en una perspectiva. A partir de lo que hemos visto en las últimas décadas en nuestro país, se generó una especie de mitología política, mitos que interiorizamos y con los cuales tratábamos de entender cómo funcionaba el espectro político en México. Yo me voy a referir básicamente a 6 sintéticos para advertir algo que era común en las charlas entre politólogos, pero también en las charlas entre juristas que trataban de entender lo que estaba pasando. El primer mito es que México era un estado con un sistema de partidos tendencialmente tripartidista. 2 grandes partidos históricos, el PRI y el PAN, y un partido nuevo, conformado justamente a partir de 1988, el PRD. De 1988 a la fecha, básicamente existía ese planteamiento de que somos un sistema de partidos tendencialmente tripartita. En segundo lugar, segundo mito, que la influencia de los partidos se podía establecer geográficamente. En el norte, una clara influencia de la derecha, del PAN, de presencia de la derecha. En el centro y en alguna parte del sur, una clara presencia del PRI. Y en el sur, sobre todo en algunos estados, una presencia también de la izquierda del PRD. Es decir, claramente norte, centro y sur tenían un color distintivo. Tercer mito, que en las zonas rurales de México mayoritariamente se votaba por el PRI y en las zonas no rurales, en las ciudades, tendencialmente se votaba por el PAN. Tercer mito. Cuarto mito, que entre mayor escolaridad se tenía,
por parte de las personas, menos se votaba por el PRI. Entre menor escolaridad, más votos hacia el PRI. Ese es el cuarto. El quinto mito, que claramente había una repartición un reparto del poder político a partir de entender que se mantenían algunos bastiones en donde claramente había una fuerza preponderante, incluso que había llevado a que en algunos estados de la República no se todavía produjera ningún fenómeno de alternancia política. Claramente, por ejemplo, el PRI ha tenido un bastión en el Estado de México, en el Estado de Hidalgo, el PRD, claramente, un bastión en la Ciudad de México, un bastión tal vez en Michoacán, un bastión tal vez en Tabasco, y el PAN también, bastión en Guanajuato, un bastión en Chihuahua, probablemente en Querétaro. Sexto mito, que lo que mantenía la cohesión y también reflejaba la solidez de los partidos era claramente la disciplina interna. Si en algún momento alguien no obtenía una candidatura, no necesariamente era objeto de una decisión. Se permanecían en sus partidos esperando un nuevo momento. Bueno, esto claramente hoy en día, en 2018, yo por eso le llamo, ustedes me pueden refutar sin duda, le llamo parte ya de la mitología política, porque estos 6 mitos hoy en día son difícilmente sostenibles. Ya hay otros referentes y justamente a partir de ello tenemos que decir que hoy hay que volver a analizar qué está sucediendo en la política, cómo se están conformando, cómo se están agregando las fuerzas políticas, cómo están incidiendo en la percepción de la ciudadanía para saber qué está pasando a nivel político en nuestro país. El asunto es más complejo si advertimos que nuestro país es una federación. Y una federación, entre otras cosas, significa que hay muchos países dentro de un país, hay muchas realidades. Y eso claramente tiene una repercusión en cómo estamos entendiendo hoy la competencia por el poder. Claramente, si nosotros empezamos a ver estado por estado, sí podemos encontrar que hay algunos que tienen una tendencia bipartidista. Algunos han logrado la alternancia, en algunos estados incluso ya ha habido una alternancia entre los 3 principales partidos políticos, pero en otros no ha habido todavía alternancia. Entonces, como decía Samuel, me parece que para tener una aproximación cercana a cuál es la fotografía del 2018, hay que hacer un análisis que baje a territorio por territorio, a distrito por distrito, a elección por elección y a partido por partido, porque de otra manera nuestra reflexión va a ser una reflexión todavía parcial. Hay que tener en cuenta que, con algunas excepciones, al menos desde el 2000, también no tenemos con claridad cuál es la fuerza política de cada partido político, porque han ido en coalición. Es decir, podemos hacer el desagregado, pero hoy en día saber realmente cuál es la fuerza política de un determinado partido, pues podemos tener algún acercamiento en las encuestas, pero a mí sí me gustaría, por ejemplo, saber qué porcentaje de votos hoy aporta, por ejemplo, el Verde, hoy aporta el PT, hoy aporta el PES, hoy aporta Nueva Alianza, porque casi en sus últimas apariciones electorales ha ido de la mano de los partidos más robustos. Pero no tengo duda que el referente también que hoy ha venido a reconfigurar el mapa político es la irrupción del nuevo partido político, es Morena. Morena ha venido a cambiar hoy en día en buena medida las premisas como estábamos entendiendo el sistema político mexicano. ¿Por qué? Porque es un partido de muy reciente aparición, es un partido que ya estuvo en elecciones, que ha dado las sorpresas. Nada más hay que ver que partido a partido el año pasado en el Estado de México un bastión del PRI le ganó
es decir, tuvo más votos Morena que el PRI. El PRI ganó por su sistema de coaliciones. Y en segundo lugar, porque es un partido que los politólogos dicen que no es tradicional, es decir, es un partido que ha nacido con una, digamos, siendo un partido altamente contestatario, un partido que se ubica en uno de los polos del espectro ideológico. En ese sentido, estos datos nos dicen o nos dan elementos para decir por qué hoy, por ejemplo, vemos que no hay claramente que las mismas coaliciones, las tres coaliciones que están hoy ya configuradas para la elección presidencial, no están luchando de la misma manera en el ámbito de los estados. Es decir, estas tres coaliciones, cada una formada por tres partidos, no se están reproduciendo de la misma manera en el ámbito estatal o en el ámbito municipal. Las tres se están presentando de esta forma por primera vez hacia ante el electorado, como lo vemos. PAN y PRD claramente ya se habían asociado en el pasado, pero para elecciones estatales, nunca para una elección presidencial. Ese rato ya se decía, también el PANAL es la primera vez que va en esta conformación. Bueno, el Verde había ido ya con el PRI y también Morena, que es su primera aparición. Era difícil pensar antes que se pudiera asociar con el PES para ir en una coalición de esta naturaleza. Es decir, ahí también tenemos que ver cómo va a interiorizar la ciudadanía esta forma en que están apareciendo las coaliciones, porque es la primera vez que estamos viendo este tipo de conformación. Pero algo debe haber pasado porque, por ejemplo, tal vez solo en el estado, en la Ciudad de México, vayan de la misma manera, pero hay otros lados en donde no van así. Por ejemplo, en Morelos, donde hay elección para gobernador, el PAN y el PRD inicialmente van separados. En Jalisco también, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano no van juntos, va solo Movimiento Ciudadano. En Michoacán, el Verde no va con el PRI, el Verde va con el PAN y el PRD y el PRI va solo. Es decir, me parece que esto se explica en alguna medida por la lógica de la competencia por el poder ya en el ámbito de los estados, en donde hay otros incentivos, en donde hay otros alicientes a la forma en que se están agrupando los partidos políticos. Otro dato que también ya surgió, sobre todo en el 2006, en el 2012, cada vez el elector mexicano tiende más a emitir un voto diferenciado. Ya no es un voto totalmente homogéneo, no vota por todos los espacios de representación de la misma manera. Hay ciertamente un porcentaje que sigue votando de manera coordinada, pero cada vez hay un voto diferenciado y eso en un contexto de elecciones concurrentes como la que vamos a tener puede ser un dato muy, muy relevante. Tenemos también nuevos participantes, aquí ya se ha dicho, no solamente el hecho de los independientes, que hoy ya están participando en todos los espacios de representación, tenemos ya candidaturas independientes a la presidencia de la República y así también en el ámbito municipal tenemos ya las candidaturas independientes, sino la posibilidad de que algunos de estos cargos ya pueden ser sometidos a un ejercicio de reelección, en donde por primera vez también como ciudadanos mexicanos vamos a poder empezar a realizar este ejercicio de castigo, compensación o refrendo, que no lo tenemos, es decir, como tal, no lo habíamos tenido, no estamos todavía culturizados en esta forma de acudir a las urnas y vamos a ver de qué manera interiorizamos esto en nuestro país. Y en el contexto exterior, sobre el que ahora me voy a referir también, hay que ver de qué manera va a influir el entorno de inseguridad que se vive desafortunadamente y como una cuestión de la cual tenemos que hacernos cargo en buena parte de nuestro país y también los otros temas que hoy en día están dando color a las campañas políticas que son este matrimonio al que se refería también Samuel de la corrupción y la impunidad. Si esto es así en el ámbito político, para entender cómo la radiografía del momento es notablemente distinta, porque, hay que decirlo, todas las encuestas, al menos las serias, que salen y que han salido
recientemente, desde ayer hasta hace un mes, todas las encuestas serias nos muestran que ese mapa que en 2012 era verde, hoy es de un color diametralmente distinto, en donde Morena, como este partido reciente, emergente, lleva la ventaja a nivel presidencial y lleva la ventaja también a nivel de 6 de las 9 gobernaturas que se van a elegir también el 1 de julio, de tal suerte que hoy el mapa político es diametralmente distinto, al menos así está arrancando la competencia electoral. En el tema estrictamente electoral quiero decir algunas cosas rápidas. Sí, me parece que por primera vez vamos a ver cómo van a funcionar estas reglas que, en primer lugar, homologaron los procesos electorales, pero sobre todo que hicieron esta compactación. No sé ahí qué piense Samuel, pero yo creo que si hoy se volviera a pensar en esta compactación, el primero que se opondría sería el PRI, porque hoy está claramente viendo que esta compactación lo que está haciendo es perjudicarle. Cuando las elecciones iban, cada una en distintos años, se tenía posibilidad de generar una estrategia diversificada, pero hoy lo que estamos viendo es que al menos el empuje que está teniendo López Obrador es lo que está haciendo que se tenga un efecto en todas las elecciones que hay que ver si lo van a poder revertir o no, pero este fenómeno de compactar elecciones está generando, en primer lugar, un claro perjuicio en el PRI, que en otro momento era el partido político a vencer. En segundo lugar, estamos viendo también, aquí ya han salido algunos problemas de articulación entre las instituciones electorales, en lo cual no me voy a detener, pero sí creo que muchas de estas cosas se van a tener que repensar en 2019. En 2019 va a estar en la discusión el tema de si ya nacionalizamos completamente el modelo de organización electoral o si damos marcha atrás y volvemos a dejar que cada estado de la República tenga su espacio y sus instituciones electorales. Vamos a ver también vamos a concurrir a la jornada electoral bajo un entorno también de polarización entre las instituciones electorales, como también hoy se ha dicho, y también de un dato que nos debe preocupar. Las instituciones electorales en cada medición no salen bien valoradas por la ciudadanía. ¿Por qué? Sigue habiendo mucha desconfianza, es una desconfianza histórica que justamente lleva 30 años, por eso me quería iniciar esto refiriéndome a que llevamos 30 años del 88, los vamos a hacer ahora, y el tema de la desconfianza en las instituciones electorales no hemos podido resolverlo. Después hay unos problemas no electorales, y en esa parte yo coincido con mucho de lo que dijo aquí Carlos. Me parece que con los problemas que se tienen, el ámbito estrictamente electoral está resuelto. Tenemos un discurso recurrente que el día posterior a la elección salen las autoridades electorales y dicen, a ver, fue una jornada exitosa porque logramos abarcar, logramos instalar cerca del 99.90 y tantos % de todas las casillas. En la mayoría no existieron problemas, se contaron los votos y este es el resultado. De tal suerte que en el tema de la organización estricta de las elecciones salió impecable. Pero cuando viene el otro discurso, dicen, bueno, pero ¿qué pasó con la compra de los votos? ¿Qué pasó con el dinero ilegal que entró a las campañas? ¿Qué pasó con la operación de todos los gobiernos, de todos los colores en el ámbito electoral? ¿Qué pasó con la propaganda personalizada de los actores políticos que utilizaron recursos públicos para posicionarse? ¿Qué pasó con el uso de las instituciones para intentar perjudicar candidatos? ¿Qué pasó? Bueno, pues ahí el discurso cambia, porque ese sigue siendo un discurso en donde se dice, no tenemos, las autoridades electorales, no tenemos ni todas las atribuciones, ni era nuestra responsabilidad, y sí, nosotros hicimos bien lo que nos correspondía, pero eso estaba fuera de lo que a mí me gusta llamar la valla perimetral o la barda perimetral de lo estrictamente electoral. En ese sentido, aquí está el gran problema.
Nos hemos centrado mucho, por eso también hacía referencia a estos dos periodos de 40 y 30 años, porque nos hemos centrado en qué hacer con el pluralismo político y qué hacer con la institucionalidad electoral. Pero hay cosas que no dependen estrictamente de lo electoral y que hoy siguen generando una influencia directa en la forma como acudimos a votar. Y quiero decir rápidamente, condicionamiento del voto. Es claro que sigue existiendo el uso de programas sociales con propósitos electorales. Ahora mismo, como una hiedra, nuevos programas sociales sin que tengan claramente padrones de beneficiarios nacen de repente. ¿Por qué? Porque quieren generar un beneficio que sea un incentivo para después generar también una coacción del sentido del voto. Tenemos también desvío de recursos públicos que lamentablemente hoy no están siendo investigados. Hay un escándalo que sale todos los días en la prensa, pero no vemos que se haga algo desde el punto de vista de las instituciones del Estado, que es la estafa maestra, que es dinero público que fue a ciertas instituciones y que después, en una operación fraudulenta, fue, al menos eso es lo que sabemos hasta ahora, fue dinero que se tenía ahí como reserva para incorporarlo a las campañas políticas. Bueno, de eso todavía no nos han dicho absolutamente nada. Segundo lugar, regulación de la propaganda personalizada. Cualquiera que vaya hoy en día a México, lo primero que hace cuando llega y prende la radio y la televisión es una cantidad impresionante de anuncios del gobierno federal, pero también de todos los gobiernos, ¿sí? Incluso ahora llamándonos a reflexionar de que no todo está tan mal. Esto debió haber estado regulado desde hace 10 años. La reforma de 2007 dijo que había que regular la propaganda institucional, pero no se reguló. Y no se reguló no solo porque a un partido no le conviniera, porque todos los partidos generaron un pacto para decir, así estamos bien, no lo regulemos porque todos tenemos márgenes de actuación y nos conviene. Ahora tuvo que intervenir la Corte y dijo esta omisión es insostenible, vulnera la Constitución y le acaba de dar un plazo al legislador para que legisle. Pero justamente ahora, viendo esto, es cuando estamos inundados de propaganda institucional, que esa la paga el erario público. Tercer punto, y con eso voy a concluir esta puntualización, el dinero privado que llega a las elecciones. No solamente somos, probablemente, hay estudios, el país que le da más dinero público a sus partidos políticos. Eso no es suficiente. Hay una cantidad inmensa de dinero privado, legal e ilegal, que corre a manos llenas sin que todavía podamos tener con precisión de qué estamos hablando. Me parece que quien ha hecho los estudios más sólidos sobre el particular ha sido Ugalde, el expresidente del INE. ¿Qué ha dicho Ugalde? Ha dicho, por cada peso de dinero público que se le da a las campañas políticas, los candidatos se gastan 4 pesos más. ¿Sí? Y ese es un dato del 2013. Recientemente, en 2015, ha dicho, 8 de cada 10 pesos de campaña se gastan por fuera del sistema, sin posibilidad de que quede huella, de que quede rastro, porque es dinero en efectivo. Ha dicho un dato que es dramático, ¿sí? A través de estudios puntuales, ha dicho, en 2012 y 2015 se tiene noticia de que el flujo de efectivo subió en época electoral un 33%. Imaginen lo que es esto. Antes de 2012, del inicio de la campaña y antes de 2015, se pusieron en circulación $2,000 millones más en efectivo. Esto, para los que somos mexicanos, son 40,000 millones de pesos más que corre en dinero que no entra al sistema financiero y al cual no se le puede dar seguimiento. Se tiene como presunción, ¿sí?, la idea de que esto es porque ese dinero fluye a las campañas políticas. Entonces, son problemas que no hemos podido atajar, pero eso, lo único que me distancia de Carlos en este punto, porque hizo referencia a esto, es que no es una reforma electoral, esto es una reforma de Estado.
Y si no hay esta reforma de Estado, si todo esto sigue suelto, yo hoy, déjenme decir que ahí sí me distancio. Muchas veces escuché decir que las instituciones son robustas, que son sólidas. Yo tengo mis dudas. Las instituciones ahorita en México, más que de hablar de solidez, a mí me parece que están sueltas. Las instituciones de gobierno están muy sueltas. Hoy, si nosotros hiciéramos una pregunta de cuántos delegados federales en los estados han cambiado, por alguna razón han removido a muchísimos. En este periodo, en un periodo de un mes, de 2 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que claramente están preparando a los delegados porque tienen que hacer algo específico en las elecciones y no necesariamente es el cierre del gobierno. En ese sentido, me parece que esto es altamente preocupante. Cuando hablo de que las instituciones están sueltas, es porque hoy uno de los escándalos es que la Procuraduría se está usando con propósitos electorales. Parece que eso es altamente grave. De repente sale de que ahora sí un órgano electoral está investigando a un candidato a gobernador y que la Procuraduría está también haciendo investigaciones sobre un candidato presidencial. Eso lo que a mí me dice es que no hemos terminado de consolidar una transición para tener un Estado sólido, un Estado constitucional, pero eso más que ser una reforma electoral, es una reforma de Estado, en donde todos los actores políticos tengan claridad de que deben, por un momento, hacer a un lado sus intereses políticos y tratar, como sí lo he escuchado en España, de tener pactos de Estado. Hay asuntos que son parte de un pacto de Estado y que con independencia de quién esté en el gobierno, son pactos que se obligan a respetar. Eso no lo tenemos en México porque la lógica es otra. Es la lógica exclusivamente de esto a lo que nos invitaron a dialogar, la lucha por el poder. Mientras no tengamos políticos con la altura de miras, lamentablemente esto no va a cambiar. Les agradezco mucho. Gracias a César, bueno, ha tenido una intervención también muy completa. Yo te quería decir que en España últimamente tampoco se distingue por los pactos de Estado, ¿eh? O sea, que creo que somos varios los que estamos sumados al carro. Bien, voy a intentar resumir brevemente lo dicho por César, que ha sido mucho y injundioso. Hay una necesidad de reflexión retrospectiva y, bueno, y preguntarnos, o los mexicanos que se pregunten qué es lo que queda por reconfigurar del modelo democrático. La foto hoy en día es muy distinta, radicalmente distinta a la de hace 6 años, por lo que aquellos resultados, evidentemente, no sirven para hacer una lectura de la actual realidad política que se ha reconfigurado sustancialmente. Hay necesidad de analizar a fondo qué es lo que está pasando en el mundo de la política mexicana, ahora que muchos de los mitos, he enumerado varios, concretamente 6, que alimentaron durante años muchos análisis, son insostenibles. Han sido superados, evidentemente, por la evolución de los hechos. Morena, la erupción de Morena, ha cambiado las premisas del sistema político mexicano. El mapa electoral, ha vuelto a reiterar, es diametralmente distinto del anterior sexenio. Y a la hora de abordar las coaliciones, las 3 coaliciones que se presentan en estas elecciones, César ha dicho que bueno, pues no se están reproduciendo de la misma manera en niveles estatales y municipales. ¿Cómo va a interiorizar el votante mexicano, el ciudadano mexicano, la conformación de estas coaliciones? Esa es una pregunta que César ha dejado en el aire. La tendencia al voto diferenciado también ha sido un apunte que creo que hay que reseñar y que puede ser, según el ponente, un dato muy relevante en estas elecciones. México tiene, desde luego, asignaturas pendientes, como casi todos los países. En este sentido, no ha podido resolver el tema de la desconfianza hacia las instituciones electorales. Sigue habiendo programas sociales con fines electorales, sigue habiendo desvío de recursos públicos dirigido supuestamente a la subvención de campañas y hay que regular, desde luego, también lo decía César, la propaganda institucional. Y ya por último, y no menor, no solo se necesita una reforma electoral, que es la que apuntaba en su primera intervención Carlos,
sino que, según César, es necesario una reforma de Estado. Bien, pues hemos llegado aquí, tenemos todavía pues, unos 18 minutos para acabar la sesión y, por lo tanto, pues abrimos el turno de preguntas. Yo creo bueno, que está sembrado el campo, ¿no?, para hacerlas. Venga, adelante. Hola, mi nombre es César. A ver, yo quisiera hacerles un par de preguntas y así como una reflexión a manera de justificación también de las preguntas. La primera es que lo que aquí han explicado y además que se les agradece mucho la claridad en la exposición a los tres ponentes y también al moderador que lo ha hecho muy bien, es lo que tiene que ver sobre el marco electoral, el proceso electoral 2018 a partir del marco de regulación y todo lo que lo antecede. El primer expositor acerca del contexto, que hay que cambiar el contexto, no propiamente el marco. La pregunta es, ¿no creen que llegamos a un marco para una alternancia democrática muy bien, pero que cuando llegamos en México a ese marco democrático bien organizado, lo que ya había cambiado era la democracia? Es decir, se hicieron todas las transformaciones para llegar a un modelo de democracia, ojo, un modelo de democracia, la democracia liberal en su concepto representativo, no nos vayamos a hablar o a meternos en teoría democrática, pero digamos que cuando se preparó México para llegar a la democracia liberal, representativa y plural, hizo muy bien sus instituciones, pero cuando llegamos lo que había cambiado eran los principios básicos de la democracia y ahora nos preguntamos cómo salir de un atolladero cuando lo que está erosionado son los principios. Y la segunda tiene que ver con el título de esta mesa en concreto, la lucha por el poder. A mí me parece que el fundamento tiene que ver exactamente con eso. Yo creo que lo que está pasando en México es que no hay una lucha por el poder, hay una lucha por el cargo. El poder, entendido como una fisonomía, como una estructura, es la capacidad de transformar un sistema. Y en México lo que se disputa no es la posibilidad de transformar nada, es la posibilidad de ver quién llega a ocupar un espacio de representación. Bajo esa lógica, y lo digo porque cuando tú ves los discursos alternativos que hay de los diferentes candidatos, te das cuenta que al final lo que está pasando es una elección sin ilusión. No logran mover la capacidad de sentirte representado porque no hay discurso disponible en el que te puedas ver o encontrarte en el escenario o en el espectro político que hay. Por lo tanto, bajo esta panorama es preguntarles, ¿creen que en esta situación hay posibilidad de mejorar la calidad democrática, como aquí se ha hablado, la erosión que tenemos, a partir de la estructura y el sistema que hay, o, como lo decía César, lo que hace falta es una reestructuración del Estado? Y si es posible, sobre todo la pregunta sería una reestructuración de Estado en un modelo global como el que tenemos. Bien, no sé, ¿quién se anima? ¿Los tres? Bien, pues venga, brevemente. Samuel. Muy bien. Yo creo que, y gracias César por la oportunidad también para hacer otros comentarios que traía yo en la presentación y también comentarles que obviamente está a su disposición, la dejaré en el instituto, en la Fundación Ortega y Gasset para que sea pues esté a su disposición. Sí, efectivamente yo creo que lo que estamos viendo en este momento es que no hay una discusión sobre, tú decías, no hay un discurso disponible. Bueno, no hay una discusión sobre las propuestas. Creo que por aquí todavía está quien participó a nombre del Instituto Nacional Electoral. Yo quiero decirles que métanse a la página del INE para buscar cuáles son las plataformas electorales de las coaliciones y de los partidos, y es como buscar una aguja en un pajar. No la encuentra uno. Cuando creo que debería de estar, incluso no solamente que se encontrara, sino buscar una metodología que permitiera que contrastara con cuadros, etcétera, decir esto propone A, B y C y esto propone los siguientes, porque, como bien lo comentaba también César, van aliados las tres coaliciones solamente, escuchen bien, por eso era el énfasis en las elecciones. Solamente las coaliciones van aliados en la candidatura de presidente de la República.
de todas estas más de 3,000 de las que hablamos, solamente van aliados en la de presidente de la República, en una, y en un pequeño porcentaje, ¿qué les parece si ponemos en promedio de las tres, como el 30% de las elecciones federales de senadores y de diputados? Y en el resto de esas elecciones federales de senadores y de diputados federales, van solos. Y en las elecciones locales, incluso las coaliciones son diferentes a nivel de las alianzas o de las coaliciones para gobernadores o para diputados locales o para presidentes municipales, o van solos. No, todavía no se acaba ahí la complejidad. También hay partidos locales y entonces varias de estas coaliciones suman a partidos locales. Esa es la complejidad de las elecciones en las que vamos. No hay discurso disponible, decía César, para hacer un comparativo, para hacer un análisis. Bueno, porque entonces yo creo que se está pensando por parte de las coaliciones y sus candidatos que no hay electores racionales. Entonces que no tiene caso entregarles propuestas, plataformas, sino jingles, memes, propaganda, para que el voto sea emocional y no sea racional y no pueda yo comparar quién es quién y qué propone ante una realidad concreta. Pero en esto, César, yo creo que no solamente es una lucha por los cargos, como tú decías, también es una lucha por el poder de otros que no hemos mencionado, pero que están presentes. Esta lucha por el poder también es una lucha de los poderes fácticos, y de los poderes fácticos legales e ilegales. Porque quiero saber si el jefe de plaza de una célula del crimen organizado va a dejar que triunfe la democracia, en donde él tiene la responsabilidad de mantener ese espacio de poder para su cártel. No estoy inventando, lo digo con conocimiento de causa, pero además creo que la pregunta que debemos de hacernos es, en esta lucha por el poder, hay una película de Cantinflas que me gusta hacer la referencia, en donde Cantinflas está en una cantina y entonces se va a armar ahí un pleito. Y Cantinflas trata de poner orden para fijar cuáles son las reglas del pleito. Y entonces dice, ¿nos vamos a pelear como caballeros o como lo que somos? Entonces yo escuchaba aquí las mesas de los partidos políticos hablando como caballeros, pero allá sabemos que se están dando con todo en la propaganda negra. Y ojalá que nada más fuera eso. No. La pregunta debe de ser de fondo, en esta lucha por el poder, poco recordando Cantinflas, ¿vamos a pelearnos como caballeros o como lo que somos? En esta lucha por el poder lo vamos a obtener a balazos, porque van decenas, escúchese bien, decenas de ejecutados políticos, que son políticos que lo único que cometieron de crimen, entre comillas, fue levantar la mano para decir, yo aspiro a ser alcalde, no, yo aspiro a ser diputado local, no, yo aspiro a ser diputado federal. Y a los grupos de interés real, a esos poderes fácticos, yo no sé si fueron legales o ilegales los que tomaron la orden, dijeron, con este no queremos contar en esta elección, y lo han ejecutado. Van decenas de ejecutados, nada más en lo que va del proceso electoral. Recuerden que hasta el 30 de marzo arrancan las campañas. ¿Qué esperaremos en las campañas? Y otra cosa, por los mismos calendarios electorales de los OPLES locales, aún no inician las campañas de los ayuntamientos porque son periodos muy cortos. Ahora estamos todos metidos en el proceso electoral, en los tiempos electorales federales, pero el proceso electoral es más corto. Ese sería mi comentario. Bien, César, por favor, brevemente. Sí. A ver, yo creo que
El tema es que las reformas que hemos tenido, si bien cada una ha tenido un objetivo, hay 4 grandes generaciones, la primera ya la dije, pluralismo político, la segunda institucionalidad, la tercera condiciones de la competencia, condiciones equitativas, y la cuarta es esta última, la nacionalización. Cada una sí ha tenido un objetivo claro, pero en conjunto no nos hemos fijado, en eso sí coincido con Carlos, en que cuando configuramos la transición mexicana, no fijamos en qué momento deberíamos de ya cerrar la puerta y apagar la luz y decir, labor cumplida, llegamos al objetivo. Nunca nos lo fijamos, fueron objetivos mucho más concretos, y en ese sentido la transición mexicana ha estado desorientada y en ese sentido no sabemos en qué momento vaya a concluir. Segundo lugar, porque ponerle tanta atención a lo electoral ha hecho que nos fijemos en quiénes gobiernan, pero no en cómo gobiernan. Ese es el otro punto. Ahora con la reelección probablemente empecemos a advertir cómo gobiernan, qué es calidad de los gobiernos, analizarlos, valorarlos, castigar o premiar. Pero ahí viene, es una ruta que estamos empezando a abrir. Y el tercer punto es que hemos hecho muchas reformas. Me gustaría a mí que la quinta generación fuera una reforma estrictamente de los partidos, que se llamara responsabilidad y talante democrático de la clase política, porque eso es lo que no ha ocurrido. Reformamos instituciones, reformamos esto, y los partidos siguen siendo los mismos, con las mismas prácticas, y no las cambian. Y mientras no las cambien, poco se va a obtener. Sí, Carlos, por favor, brevemente también. Sí, muchas gracias. Bueno, aprovecho la pregunta de César para distanciarme del distanciamiento del otro César. Creo que no estamos tan lejos, al contrario, creo que estamos en bastante sintonía. Quiero precisar la idea. Creo que necesitamos otra reforma electoral definitiva, otra vez una definitiva, porque lo que necesitamos es que se afecte de manera radical, a mi juicio, el contexto. Insisto, ya tenemos en el mundo electoral suficiente, incluso yo diría, la reforma electoral definitiva podría ser no electoral, sino contextual, digámoslo así, para incidir sobre los procesos electorales. Voy a poner un caso del inicio del proceso electoral, que además aquí hay abogados, me da un poco de miedo hacerlo frente a ellos y a ella, expertos en este tema. El primer acuerdo que intentó, o uno de los primeros significativos de incidir sobre el proceso que intentó la Autoridad Electoral Mexicana, el INE, al inicio del proceso, fue un acuerdo que llamó cancha pareja, que implicaba, procuraba, intentaba, digamos, plantear, acotar esto que tú dices, la avalancha, que ahora ya vemos, de presencia de las autoridades públicas, los gobiernos y tal, en el ambiente preelectoral y electoral. Buscaba hacer algo que hace falta que hagan los legisladores, no la autoridad electoral, y es reglamentar el artículo 134 de la Constitución, que habla de que la publicidad oficial tiene que ser imparcial y sin promoción personalizada, así de simple. La autoridad electoral intentó hacerlo, el tribunal revocó ese acuerdo y pues al final de cuentas este punto central no se pudo incluir en la agenda del gobierno, de la gobernanza del proceso electoral desde el principio como hubiera sido deseable. Por ejemplo, necesitamos que se regule esa base constitucional para que el contexto en el que se desarrolla la elección sea un contexto en el que efectivamente pueda promoverse adecuadamente la integridad de la elección. Yo diría entonces, procurando acercarme al distanciamiento que impuso Astudillo, que la nueva reforma electoral que yo digo definitiva no sería electoral, pero sí definitiva si es contextual. En el extremo de la radicalidad diría, podría no tocarse una letra del Código Electoral, pero necesitamos que haya incentivos institucionales para evitar la lógica que ahora está, como tú bien dices, César, al revés, ¿no? Tenemos tú ves la institucionalidad y las leyes electorales mexicanas son impolutas, casi perfectas,
histéricas diría, porque al extremo, ¿no? Ya se dijo también, de regulación y de control. A ver, pongo una cosa rápido. En México, la Autoridad Electoral Administrativa pauta, es decir, ordena y envía a las televisoras y radiovisoras de todo el país más de 50 millones para este caso de spots. Dice, este spot del partido 1 va al estado fulano, a la radiodifusora fulana, al horario perengano. ¿Y por qué tiene que hacer la autoridad electoral eso? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre? Son miles de millones de pesos, cuando la autoridad electoral debería estar dedicada a eso, a ser autoridad electoral, a organizar la elección. No, bueno, ni siquiera la autoridad reguladora de los medios de comunicación en México tiene esa capacidad. Entonces, creo que hay que irnos no al tema, ya de por sí regulado electoral, sino al entorno concreto, concretísimo, reglamentar el 134. Otro concretísimo, en efecto, hacer avanzar el sistema local y nacional anticorrupción. Y termino, bueno, yo de todos estos 20 años de historia en el mundo electoral mexicano he girado en torno al tema de la educación cívica y la participación ciudadana. Entonces, pues no hago más que suscribir tu idea. Otra vez, no es un problema de leyes y instituciones, es un problema de cultura política. Y ahí creo que hay también esfuerzos interesantes, pero que van a ser otra vez vanos si no hay un incentivo institucional legal propicio. El INE echó a andar ahora junto con institutos locales, una de las virtudes de este nuevo sistema medio raro nacional, una estrategia nacional de cultura cívica. Y en lugar de hacer un esfuerzo como había hecho antes, de decir, pues vamos, para niños tenemos estos programitas, estos bonitos videos, para jóvenes, para mujeres, para indígenas, ¿verdad? Lo que hizo fue plantear una estrategia sobre 3 ejes. Es polémica si tú quieres, pero creo que diagnostica bien y plantea la ruta. Verdad, diálogo y exigencia. Ojo que la autoridad electoral es lo que está planteando, en el tenor de lo que dice César Astudillo, tu tocayo. O sea, ya en este momento, digamos que en la transición hemos, yo voy a terminar ahora sí ya, intentado conjugar 3 verbos. Votar, Mauricio Merino seguramente lo han leído en el doctorado, tiene un libro maravilloso, se llama La transición votada, punto. O sea, así hicimos las cosas en México. Participar, más o menos, pero sobre todo en las mesas directivas de casilla, o sea, son decenas de miles de personas, centenas e incluso millones. Al final de cuentas, 1,5 millones se necesita para la próxima. Pero el tercer verbo que nos hace falta es exigir. Entonces, ciertamente hoy el tema, digamos, de la democracia mexicana sigue estando trabado, como ya vimos en los procesos electorales, pero también está, y afortunadamente cada vez más, circulando hacia otros temas de transparencia, rendición de cuentas y sistemas y luchas anticorrupción en todas sus modalidades. Entonces, yo creo que sí es un tema, al final de cuentas, de cultura cívica, pero que solo va a poder avanzar si hay incentivos institucionales que desincentiven las conductas perversas. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que en este capítulo de las reformas, ya para acabar, también habrá que pensar en acortar el periodo de precampaña y campaña, ¿no? Porque yo creo que esos maratones desmotivan, ¿no? Mucho más que incentivan a la ciudadanía, ¿no? Y además de las intercampañas. En fin, bueno, creo que se han puesto sobre el tapete algunas de las claves fundamentales, yo diría, de esta lucha por el poder que se está librando con ocasión de las elecciones mexicanas. Desde luego deseamos a todos y cada uno de los partidos la mejor de las suertes en esta travesía, que esperemos que llegue a buen puerto, sin mayores incidencias, y lo que es más importante, que se dé un resultado electoral que sea aceptado sin reservas por todos los actores implicados. Me parece que ese sería un gran avance. Solo queda agradecer al panel de analistas, de expertos que nos han acompañado y, desde luego, a todos ustedes por esta asistencia aquí a la Casa de América y a este acto convocado conjuntamente con la Fundación Ortega y Gasset. Muchas gracias.